tardes a todos, a todes. Bienvenidos a esta segunda actividad del primer día del Encuentro Internacional de Cátedras Extraordinarias. En esta ocasión tenemos un diálogo de lujo y me da muchísimo gusto presentar a Serge Gruzinski y a Jorge Volpi, protagonistas de este diálogo que vamos a tener en unos minutos y se denomina El Nuevo Mundo en la Invención de Occidente. El profesor Serge Gruzinski, originario de Tourcoing, Francia, es archivista, paleógrafo y doctor en historia. En la actualidad se desempeña como director de investigaciones del Centre National de Recherche Scientifique y director de estudios de l'École de Altos Estudios en Ciencias Sociales. De sus estancias en Italia, España y México han surgido hondas investigaciones sobre la colonización de México y la reacción de los indios frente a la conquista española, la colonización del imaginario, sociedades indígenas y occidentalización en el México español de los siglos XVI al XVIII. Esta publicación está editada por el Fondo de Cultura Económica en 1991. La historia del Nuevo Mundo, los mestizajes, también de la misma editorial, en 1999, y después de explorar el destino de la capital mexicana, la Ciudad de México, una historia, en el 2004, emprendió una reflexión sobre las formas y los mecanismos del mestizaje en La Pense Métis, en 1999. En 2010, el Fondo de Cultura Económica también editó las 4 partes del mundo, la historia de una mundialización, en 2010, y en este 2021, La máquina del tiempo. Este año también, Fayard publicó Conversaciones con un mestiz de la Nouvelle España. Profesor Serge Gruzinski, bienvenido a este espacio. Jorge Volpi es licenciado en Derecho y maestro en Letras Mexicanas por la UNAM y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Ha sido profesor en las universidades de Emory, las Américas de Puebla, Cornell, Católica de Chile, Princeton, y desde el 2008 imparte una de las cátedras del exilio español en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es autor de numerosas novelas, entre las que destaca la Tetralogía del Poder, formada por En busca del Kinsor, El fin de la locura, Tiempo de cenizas y Memorial del engaño, y Mentiras contagiosas. El insomnio de Bolívar, Leer la mente, Examen de mi padre, una novela criminal. Sus libros han sido traducidos a 30 idiomas. Ha obtenido los premios Biblioteca Breve, los premios Planeta, Casa de América de novela y Alfaguara 2018. Ha sido becario de la Fundación Guggenheim y del Sistema Nacional de Creadores. En 2019 recibió el premio José Donoso de Chile al conjunto de su obra. Ha sido condecorado como Caballero de la Orden de Artes y Letras de Francia y con la Orden de Isabel la Católica de España. Fue director del Instituto de México en París y del Canal 22 en 2012, del Festival Internacional Cervantino, y actualmente es coordinador de difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Volpi, bienvenido. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, Gabriela Gil, por esta presentación. Y para mí es un enorme placer reencontrarme con el profesor Serge Gruzinski, después de años de vernos entre París, Princeton y México, en ese recorrido global que también lo caracteriza. Serge Gruzinski es uno de los grandes especialistas y uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, y experto, desde luego, en temas que tienen que ver con las conmemoraciones que nos reúnen este año y que en la UNAM hemos llamado simplemente México 500, y que tienen que ver, por supuesto, con temas de conquista, colonización, mestizaje, occidentalización, memoria, etcétera. Uno de los grandes especialistas en estos temas, pero que además han querido repensarlos desde espacios muy distintos, particularmente desde el ámbito de la llamada historia global, que intenta escapar justamente de esa construcción nacionalista de la historia más propia del siglo XIX, pero sin dejar de lado lo local,
Y siempre, que es algo que he admirado enormemente de Serge, es ese acercamiento hacia la historia, también partiendo muchas veces de la literatura y de la imaginación. Creo que la voz de Serge va a ser una de las voces imprescindibles precisamente en este año, donde la historia en lugares como México se nos vuelve tan presente. Él siempre ha estado interesado en tratar de entender, por un lado, la historia de la historia y la manera como la historia se ha impuesto desde Occidente en otras partes del mundo, pero también siempre pensada desde el presente y con las resonancias que ella tiene en el presente, y por lo tanto creo que esta conversación versará sobre estos distintos enfoques de la historia y de estos 500 años de historia global y no solamente mexicana. Serge, quisiera empezar precisamente pues, con un panorama inmediato sobre cómo miras ahora, justamente en estos 500 años que desatan tantas polémicas y tanta controversia en distintas partes del mundo, esta historia que es una historia global y local al mismo tiempo, y cómo la ves desde el presente. Esta conquista de Europa, que no solamente es la conquista de territorios, sino la imposición de nuevos lugares y tiempos y de formas de entender precisamente la historia. A mí me gusta mucho además, y esto no deja de ser también muy actual, como en La máquina del tiempo, tú haces mención que de alguna forma, de manera igual de invisible que los virus que llegaron al continente americano con los conquistadores españoles y que tienen una enorme resonancia justamente en nuestros días de pandemia, también llega eso que tú llamas lo innominado. Es decir, eso que es inaprensible e invisible y que sin embargo va a marcar a partir de ese momento la manera como se cuentan las historias y la historia de estos 500 años. Gracias por tu invitación y para mí es un placer, un privilegio. Me acuerdo hace 30 años tuve muy joven el privilegio de dialogar con Octavio Paz y poder dialogar contigo hoy es otro momento importante para mí. Tú, tú, tú lo dijiste, yo trato de definir mi posición con relación al pasado mexicano, a los pasados ibéricos, como europeo, como francés. O sea, mi interés no puede ser el interés de un latinoamericano, obviamente. Y siempre me interesó en la historia de tu país lo que yo podía entender a partir de este pasado de la historia de mi continente de Europa. O sea, digamos que México es un poquito como un tipo de espejo de obsidiana para mí. No para hacer la historia de México, que de veras no me interesa nada. Lo que sí me interesa es revisitar la historia europea. Y eso permite, yo creo que es importante que un historiador precise exactamente cuál es su campo. Para un europeo hay dos fenómenos fundamentales que se inician en la Nueva España, o sea, en el México del siglo XVI. Por una parte, lo que llamo el proceso de occidentalización, que es no únicamente la cristianización, la explotación económica, pero también es la imagen europea que llega, ¿no? La tercera dimensión, pero también es la conquista de las memorias, y hablaremos de eso, es también sencillamente la oleada alfabética, el tsunami alfabético que llega sobre las Américas. O sea, eso sería la proyección de Europa. Y visitando, analizando esta proyección, hay muchas cosas de nuestra historia que nosotros podemos entender mejor. El segundo aspecto, y eso es indisociable del primero, es la aparición de sociedades mestizas, lo exactamente que estoy viviendo actualmente en mi barrio. Hace, para decirlo, la semana pasada, en mi barrio que es el 15 en París, que es un barrio bastante burgués, como tú sabes, en un parque que está en el 16 y el 15, que sería como en las lomas, llegaron unos miles de refugiados afganes para ocupar este parque porque no tienen espacio. Cuando hablo de sociedad mestiza, o sea, hoy en día la sociedad francesa, la sociedad española, las sociedades europeas son todas sociedades mestizas y tenemos
tenemos que pensar, que buscar en el pasado elementos para entender esta situación absolutamente nueva, pero que es la situación con la que se construyó México a partir de su conquista, a partir del siglo XVI. Entonces, sociedades mestizas, por una parte, occidentalización por otra parte, y a partir de, y buscando a través de riquísimo material archivístico en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, encontramos elementos para ver cómo se iniciaron estos procesos siempre en la Nueva España o en la América española. Y yo te dejo la palabra, pero yo vi que le daba mucha importancia a la palabra decolonización. Yo creo que es interesante, en vez de escribir montañas de textos sobre la conquista, repensar lo que significa colonización. ¿Y dónde está la colonización más insidiosa, más profunda? Una colonización, yo diría, en muchos aspectos, sin decolonización, justamente. Porque no basta echar a los españoles, a los gachupines fuera de México, no basta cortar los lazos, etc. Hay algo que permaneció desde este siglo XVI y que después se extendió a Asia, África, al resto del mundo. Por eso México es muy importante, no por su historia nacional, obviamente, que dejo para ustedes, para los chicanos de Estados Unidos, sino para entender este proceso de expansión europea que hoy mismo se está acabando, ya que estamos festejando los 20 años de la queda de las Twin Towers, de las torres de Nueva York, o sea, del fin del imperio americano y de cierta manera del fin de esta expansión occidental. Por eso, yo como historiador del siglo XVI me limito a ver cómo eso se inició en tu tierra, en Nueva España, y trato con los datos, los elementos que puedo extraer de este pasado, aportar cierta contribución a la comprensión no de América Latina, sino de lo que es mi tierra actualmente, mi sociedad, la sociedad europea en general. Me parece muy interesante justo cómo vuelves al término mestizaje y precisamente que lo estés mencionando ahora para referirte a cómo es el París contemporáneo, pero en general la mayor parte de las sociedades europeas de este momento, con todas las resistencias y con todas las complejidades de esa integración o no de esos otros que llegan actualmente a Europa. Y justamente en un momento en el que, en el caso mexicano, el mestizaje se convirtió en un término también problemático, de haber sido, digamos, la invención revolucionaria mexicana para intentar conciliar el pasado, pero que significó también en el término mestizaje no solamente la unión de lo indígena con lo europeo o español, sino el rechazo directo a lo español y a lo indígena en aras de la construcción nacional a partir de una idea de mestizaje que ahora está puesta precisamente mucho en cuestión en lugares como el nuestro. Entonces me parece muy interesante cómo tú vuelves a hablar de mestizaje o cómo en tu último libro, que me parece fascinante, incluso en su escritura casi entre periodística y teatral, como si fueras capaz efectivamente de interrogar a un mestizo del siglo XVI y de hacerlo hablar, que precisamente encuentres ahí ese origen del mestizaje en un historiador precisamente mestizo, ¿no? Diego Muñoz Camargo, tlaxcalteca, en el siglo XVI. Pero bueno, antes de ir hacia eso, quisiera preguntarte y ubicarnos como si hiciéramos con tu máquina del tiempo un viaje precisamente hacia atrás a ese siglo XVI, que nos dijeras qué es exactamente lo que está ocurriendo en términos de ideas y de construcción de la historia, tanto para nosotros acá en México, pero desde tu perspectiva justamente europea, en ese inicio de la globalización o de la mundialización, como prefieren decir los franceses, en la Nueva España de inicios del siglo XVI. Bueno, yo creo que podemos partir de cosas conocidas de todos los mexicanos o todas las mexicanas, o sea, de lo que sucede en este momento de la colonización y de la conquista. Lo que trato de ampliar, digamos, es el horizonte,
¿Por qué? Porque lo que empieza aquí, un ejemplo, la primera imprenta fuera de Europa, en México, 1539, los Kronberger, en México, etc. Es fundamental porque es parte de un proceso que luego continúa en Goa, la India, en Japón, y después continúa con otras formas de colonialismo. O sea, es esta Nueva España como un laboratorio, un lugar de anticipación. Y muchas veces los mexicanos o las mexicanas no saben que ahí empiezan cambios que luego se van a extender al mundo entero. La primera vez que hay una imprenta que produce libros y los libros son muy importantes para ti, fuera de Europa, eso sucede aquí, en la Ciudad de México, que produce un libro que ya no es europeo, sino que es occidental. Este libro se vuelve a lo largo de los siglos la referencia absoluta para cualquier tipo de libro sobre el planeta. La imprenta que llega aquí es la imprenta de Gutenberg. No es la imprenta de los chinos que se va a difundir en el mundo entero. Es la imprenta de Gutenberg a partir de primera etapa México. Y cada vez, muchas veces, digamos, la primera etapa es México. Entonces es interesante pensar la historia de México en esta perspectiva. No se trata de exaltar o de denunciar, se trata de entender un proceso de dominación que empieza aquí, hablando de México, de Nueva España, y que continúa en Perú, en Asia, que intenta entrar en China, no puede, pero con los ingleses en la India, con los franceses y los ingleses en África, siglo XIX, etcétera, va a cubrir el mundo entero. Me da mucho gusto la invitación de la UNAM, la Casa Magna, y lamento no haber tenido más oportunidades en mi carrera, en mis 50 años de carrera, de colaborar con ustedes. Pero la universidad, crear una universidad como la que se creó a mitad del siglo XVI en la Ciudad de México, es la primera universidad con la de Perú creada fuera de Europa. Hoy en día tenemos universidades en Japón, en China, en Rusia, en cualquier parte del mundo. Ahí otra vez tenemos este espacio mexicano como lugar de anticipación, de prefiguración, o sea, de laboratorio de pruebas, o sea, y eso se inscribe dentro de esta larguísima trayectoria que es la trayectoria del mundo occidental. Por eso su historia es fascinante, es mucho más importante de cualquier otro país, porque aquí a la vez tenemos esta presión. Hablé del ejemplo de la universidad, de la escolarización, la alfabetización, etcétera, pero también tenemos las reacciones, que yo llamo mestizaje. Sé que el término mestizaje generalmente se critica el término porque es muy difícil, es muy complejo. Y muchos de mis colegas no son capaces de pensarlo, desgraciadamente. Es un término que espanta. Preferimos hablar en términos de indios, españoles, africanos, y no de estas mezclas, porque mezcla quiere decir complejidad. Y dos, otra manera de eliminar el mestizaje es considerar que es puramente cultural. No, el mestizaje es político. Ustedes mexicanos tienen instituciones copiadas del Código Civil francés, pero no es el Código Civil. Es un código completamente mestizado. Y eso es válido. La UNAM no es una universidad europea. Es una universidad, sí, pero algo más es otra cosa. O sea, el mestizaje se extiende a lo político, a lo social, obviamente a la religión, penetra en todas partes. Desgraciadamente, no siempre los historiadores o los sociólogos tienen la herramienta para enfrentar esta complejidad. Y sin mestizaje tú no existirías, sencillamente. Y América Latina no existiría. Otra vez, la historia no es exaltación, no se trata de destruir estatuas y poner otras estatuas, la estatua del mestizaje en vez de Colón, etc. Se trata de analizar, descifrar el pasado y entender hasta qué punto el mestizaje es una fuente inmensa de riqueza y hasta qué punto el mestizaje puede ser absolutamente catastrófico. Pero para eso es necesario estudiarlo y otra vez, la Nueva España
podría hablar de Perú o de Brasil, son laboratorios extraordinarios porque los seres que viven en estos espacios son desde hace casi 4 o 5 siglos los hijos de europeos, africanos, asiáticos y amerindios, ¿no? Eso para precisar un poquito cuál es mi visión y lo que me interesa en mi trabajo, para no quedarme encerrado en una historia académica únicamente para académicos. La sociedad europea, el Estado francés me paga para contribuir a la creación de memorias europeas, no para nada más quedarme en visiones monográficas o en espacios cerrados o exóticos. Y para mí, tu país, tú lo entiendes, o América Latina no es nada exótica, es un espejo. Y es un punto de vista absolutamente utilitarista, obviamente, e interesado, pero yo no es l'art pour l'art, es la necesidad para mí de contribuir con lo poco que puedo saber de la historia de tu país, de América Latina, a la comprensión del mundo que me rodea aquí en París y que me rodea también en Italia o en España o en Alemania, porque esta cuestión del mestizaje, esta cuestión también de saber lo que es el colonialismo, la colonización, son preguntas que nos hacemos en todas partes, porque parte de los ciudadanos o ciudadanas europeas son hijos de colonizados y de colonizadas. Me parece fascinante justamente la manera como ves ese momento, no solo para la historia mexicana, sino para la historia del mundo entero. Si pensamos justamente en la Ciudad de México, en esos primeros años posteriores a la conquista, sí, parecería un laboratorio de todo lo que va a venir después, ¿no? Casi un laboratorio del fin de los tiempos, como llamaba Karl Kraus a la Viena de fines del siglo XIX o principios del XX. Y como sé que te gustan a ti también estas referencias hacia lo audiovisual, como tus referencias a Blade Runner en la Guerra de las Imágenes, que es tan clara, me parece curioso, justo hace unos días estaba viendo una serie de televisión alemana que se llama The Defeated, Los Derrotados, que ocurre, es una serie policíaca, eso es lo de menos, pero ocurre en los últimos meses de 1945 y los primeros de 46 en Berlín. Entonces, lo que vemos es una ciudad completamente destruida por los bombardeos, pero al mismo tiempo en esa convivencia de los derrotados, los alemanes que generalmente son sobre todo mujeres, ancianos, niños, con los distintos, llamémoslo en algún sentido, vencedores, colonizadores, estadounidenses, rusos, franceses y británicos. Y de pronto me hacía una cierta referencia a cómo habría sido precisamente México Tenochtitlan en esos primeros años posteriores a la caída de la ciudad en manos españolas, pero no solo españolas, en manos españolas, tlaxcaltecas, tepozcanas, etcétera, en manos de los distintos pueblos que conquistaron a los mexicas entonces. Y sí, cómo ahí se instala en ese ambiente tan extraño este cúmulo de contradicciones de la época que tú mencionas en muchos de tus libros, que tiene que ver con lo nuevo y lo viejo, con la Edad Media y el Renacimiento, con lo cristiano y lo pagano, con lo cristiano y el Islam, con el catolicismo y el protestantismo, y es como si todo ello hiciera eclosión de alguna manera en esa ciudad destruida, pero que al mismo tiempo se está reconstruyendo y reinventando. Y luego me parece fascinante, y ahí es a donde te doy la palabra ya, cómo comienza a historizarse lo que está ocurriendo ahí, cómo se ve el pasado indígena, cómo se incorpora a la historia occidental y luego las resistencias frente a esto en cada una de las historias que tú conoces muy bien, que se van haciendo a lo largo de ese tiempo. Desde luego, los cronistas de Indias, Motolinía, Las Casas, Turán, que son a los que les dedicas tú mucha atención, desde luego los tlacuilos y desde luego toda esa parte también que va a ser ya una historia también mestiza. Y te dejo entonces ahí, digamos, que nos cuentes tú un poco estas historias de la historia. Gracias. Yo utilicé un término, una imagen, la máquina del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque
Yo creo que cuando todos sabemos, y los latinoamericanos, los mexicanos, las mexicanas, de los cronistas, los franciscanos, la historia de los indios, todo eso. Lo que se sabe menos porque es problema de horizonte, de focalización distinta, de otro enfoque, es que es la primera vez que europeos empiezan a escribir la historia de otras sociedades, otras culturas. Y lo van a hacer en España, en México, en Perú, después lo harán en la India, para Asia. O sea, hay un proceso de historicización, o sea, de producir pasados. El pasado es siempre una construcción siguiendo modelos europeos. Y yo creo que es importante porque hoy en día hay muchísimas críticas en contra del eurocentrismo. No estoy defendiendo el eurocentrismo, nada más digo que está muy bien criticar el eurocentrismo, es mejor entender cómo funciona. Y ahí vemos que funciona a través justamente de esta disciplina histórica, producir historias. Es un proceso absolutamente por parte eurocéntrico. Es un proceso que no es científico. ¿Por qué se escribe la historia de los indios? Para controlar las sociedades indígenas, para saber quiénes son las élites indígenas, quiénes son los esclavos, cuánto pagan de tributo. O sea, es la expansión de esta historicización, es esta proyección de la historia de estilo europeo sobre el mundo, responde primeramente a objetivos, metas absolutamente económicas y coloniales. Después llega otra cosa, o sea, para conocer las riquezas, las sociedades, se necesita conocer pasado. Y ahí tenemos esta empresa de apropiación de las memorias y del pasado. La situación fascinante en México es que para escribir la historia de los indios se necesitaba absolutamente la colaboración de los indios. O sea, no estamos frente a una máquina del tiempo europea que aplasta a las culturas indígenas. Estamos a una máquina cuyo motor son los informantes. O sea, la gente que sabe, las élites, los nobles indígenas que aceptan colaborar, que seleccionan su información, ellos no dicen todo, cuentan lo que quieren y que colaboran con los frailes para justamente construir estas historias. Y ahí también tenemos el mestizaje, porque el discurso de Motolinia, el discurso de Mendieta, de Torquemada, depende de estas memorias indígenas. Sin la colaboración de los indígenas no puede haber este tipo de historia. Y eso me parece muy importante, o sea, a la vez, por una parte tenemos un impulso eurocéntrico tremendo, o sea, aplicar un modelo europeo, capturar las memorias, apropiarse de las memorias de los pasados. Por otra parte, una situación completamente extraña, que los artesanos, los informantes, y no son nada más informantes, o sea, gente que viene con sus datitos y sus recuerdos, son gente que elabora un discurso adaptado a los frailes, a la administración. Entonces hay un proceso de colaboración que es sumamente interesante y sabemos a través de muchos estudiosos mexicanos o extranjeros que el protagonismo de estas élites indígenas es fundamental. Y por otra parte, a través del estudio de este proceso de colaboración tocamos otro punto, un punto sumamente difícil para latinoamericanos. O sea, es el hecho que desde el siglo XVI, América Latina funciona sobre la base de la colaboración de sus élites con los poderes exteriores. Pues en españoles, portugueses, franceses, ingleses, norteamericanos y tal vez chinos hoy en día. Entonces vemos también esta situación. Por eso no podemos hablar de españoles por una parte y de indios por otra parte. Tenemos este grupo dirigente que aprovecha de su posición de intermediario entre las masas indígenas y los españoles para a la vez colaborar con las autoridades, pero también construirse una identidad, una nueva identidad, una identidad colonial, que es una identidad indígena, pero repensada. Y repensada a través de un instrumento nuevo que se apropian las élites indígenas, que es la escritura alfabética. Pero no hablamos de eso, pero la oleada alfabética, el tsunami alfabético que
ataca, invade el continente americano. O sea, la llegada en todas partes de la escritura, requerimiento, la Biblia, los textos sagrados, las cédulas reales, los registros, los censos, o sea, el hecho de que no hay poder colonial sin escritura. Es otra forma de occidentalización. Y estudiando esta situación de construcción del pasado, vemos cómo ciertos miembros de las élites indígenas no solo aprenden el latín, a escribir, a leer, pero utilizan esta escritura para producir su versión del pasado. Vas a pensar en Chimalpaín, en Tezosomoc, en ciertos otros. Entonces, ahí yo creo que el trabajo del historiador justamente es restituir esta complejidad que nos impide hablar tan fácilmente de vencidos y vencedores, y que generalmente elimina del horizonte estas élites que siguen las que dirigen México hoy en día, o sea, son los mismos. Pueden tener un discurso anticolón o indianófilo, etcétera, es como el discurso del mestizaje, o sea, es pura representación. Y yo creo que es interesante también, detrás de la producción cultural de textos históricos, ver cuáles son las redes sociales, los enfrentamientos entre las fuerzas que componen la colonia. Y obviamente en cierto momento estas élites indígenas desaparecen como todas las élites, pero otras élites toman su lugar y tenemos la historia del siglo XVII con la fabulosa construcción de la Virgen de Guadalupe, de esta mitología que es otra invención absolutamente mestiza. Por eso no estudiar el mestizaje en México parece desde Europa algo absolutamente aberrante, cuando lo esencial de esta historia mexicana es justamente ese tipo de alquimia muy compleja, de mezcla, de reinterpretación, de adaptación, de mutilación, de reparación. Porque para mí muchas veces el mestizaje es una reparación, no es una construcción. Hay que reparar cosas mutiladas. Y estas élites indígenas, utilizando la escritura alfabética, utilizando las técnicas de la historia europea, están reparando sus memorias. Y reparando sus memorias, obviamente, producen nuevas memorias, otras memorias. Es la infinita riqueza del pasado mexicano, para mí. Bueno, igual que tú emprendes toda esta aventura intelectual tuya con México y los distintos lugares que has estudiado en el siglo XVI, XVII, para entender tu presente en París, en el Distrito 15, en alguna medida también, desde nuestro lado, también el ver la historia de entonces, también intentamos ver cómo puede ayudarnos a entender lo que está pasando ahora. No deja de ser curioso precisamente cómo, en efecto, mestizaje es un término tan complejo, que ha tenido tantas encarnaciones, pero que sigue muy presente en cualquier caso en la vida pública mexicana. Digamos, desde lo que mencionaba anteriormente, desde la idea de mestizaje adquirida como proyecto revolucionario a principios del siglo XX, particularmente desde Vasconcelos y otros, y que se prolonga, digamos, esa idea de lo mestizo en una manera peculiar, por lo menos hasta 1992, y al llamado encuentro de dos mundos, ¿no? Como eufemismo para tratar de encontrar una solución en ese momento al problema que representa la conmemoración de la llegada de Colón a América. Y cómo ha cambiado desde entonces hasta ahora también es interesante. O sea, en ese momento, digamos, la idea de mestizaje mexicana es peculiar, en donde las élites revolucionarias van a identificarse ya por completo con el mundo indígena vencido, es decir, particularmente con los mexicas, pero al mismo tiempo en donde el mestizaje representa la anulación del presente indígena, tanto como el rechazo absoluto a lo español puro. En estos años de cambio, quizá, digamos, el vuelco ideológico más interesante de esta conmemoración en México
está siendo la reivindicación ahora de los indígenas conquistadores. Es decir, la idea de que en realidad la conquista fue llevada a cabo esencialmente por los pueblos indígenas opuestos a los mexicas en alianza con los españoles. Con lo cual, la posición ya no es tanto la de León Portilla, de la visión de los vencidos como identificación general, sino ahora también con una visión de los vencedores, pero de esos indígenas vencedores. Y que se enlaza entonces con el nuevo discurso, digamos, predominante, que tiene que ver con ver esto como 500 años de resistencia indígena de esos indígenas conquistadores, que a fin de cuentas son en buena parte las élites indígenas que tú estudias en los siglos XVI, sobre todo, y luego XVII, y una de esas élites indígenas que tú estudias precisamente en tu último libro es una figura como la de Diego Muñoz Camargo, que representa precisamente la élite indígena y al mismo tiempo el mestizaje, y justo en Tlaxcala, que es una de las potencias vencedoras y que tiene una historia, por lo tanto, también peculiar en esta historia de mestizajes. El caso justamente de Diego Muñoz Camargo, recuerdo a nuestros amigos mexicanos o mexicanas, que es un intérprete, es un hijo de conquistador y de una india, es un hombre de negocios, fabuloso. O sea, un tipo que tiene la carne, que abastece de carne la ciudad de Tlaxcala, que tiene la sal para conservar la carne, o sea, tiene toda la cadena, la chaîne alimentaire, la cadena alimenticia, por una parte. Por otra parte, es un tipo sumamente culto. Y me acuerdo, nos vimos en Princeton, estoy pensando en Princeton, mis alumnos mexicanos de Monterrey, de las buenas familias de Monterrey, que aceptaban ser mestizos, pero mestizos con Diego Muñoz Camargo, o sea, intermediarios entre dos mundos, Estados Unidos, México. Muñoz Camargo es entre España, el Pacífico y todo eso, pero también que uno puede ser un intelectual citando a Platón, como Diego Muñoz Camargo, citando a los autores de la antigüedad, y al mismo tiempo hacer muchísimo dinero. O sea, hay una figura justamente de estas élites, y yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo, hay que tener mucho cuidado con estos indios conquistadores. La ignorancia, no de los historiadores, pero ya no son historiadores los que utilizan este tipo de información. Es puro discurso subaltern en postcolonial studies. Todos son de las familias, de las dinastías del altiplano, de la parte que colaboró con los españoles. No se trata de decir que eran gente completamente vendida, y es mucho más complicado, pero no son los indios los más iguales que hicieron la conquista, son gente que entendió rápidamente quién era el nuevo poder en el mundo occidental y cuál era la mejor solución para ellos, sino la colaboración. Se ignora que hasta finales del siglo XVI las noblezas indígenas conservan un poder considerable y conservan ellos el orgullo de ser noble cuando están rodeados de pinches españoles que no son nada, o sea, pocos nobles. Entonces hay un orgullo, pero un orgullo de casta, un orgullo de clase, o sea, son los verdaderos cristianos, son los hidalgos del emperador. Entonces eso siempre nos confronta con la complejidad del pasado. Sí, indios conquistadores, pero estos indios conquistadores son los que pudieron colaborar con la conquista y que fueron pagados, recibieron el pago con títulos, con escudos, con tributarios, con esclavos. Y eso, otra vez, es importante. La dificultad para un historiador hoy en día en este mundo que es a veces nada más una caricatura es de restablecer la complejidad del pasado. Y restablecer la complejidad del pasado es justamente por eso dediqué este libro a Diego Muñoz Camargo, que a la vez es un hombre de negocios, un intelectual, un tipo fascinante y horripilante al mismo tiempo, porque está listo, sabe muy bien cómo acceder al poder. O sea, la grilla para él no tiene secreto, es un maestro en todo, pero es fascinante por su capacidad a entender el mundo. O sea, saber que el mundo no es México, el mundo es Filipinas, el mundo es Perú,
el mundo es el norte, lo que es Estados Unidos, o sea, tiene en su cabeza horizontes planetarios. Eso es fascinante, la adaptación al mundo. Después, obviamente, él quiere sobrevivir y para sobrevivir hace lo que hacen las élites, aplasta a los demás. Hay una anécdota simpática, se fue de viaje con los embajadores de Tlaxcala a la ciudad de Madrid para presentar la relación geográfica de Tlaxcala. Para pagar el viaje se inventó un impuesto y los pobres macehualtlasaltecas seguían pagando el impuesto para el viaje 5 años después del regreso de la embajada. Tenemos un documento de la audiencia que descubre la maniobra, la corrupción. Pero eso también es el pasado mexicano, es la manera como funciona esta sociedad y todos los de Tlaxcala, los nobles, Diego Muñoz Camargo, de acuerdo para continuar cobrando este dinero cuando ya desde hace mucho tiempo habían regresado desde España. Es un pequeño detalle, son los detalles que dan carne y que nos permiten entender justamente cómo funciona esta sociedad colonial y por qué en ciertos aspectos las sociedades latinoamericanas y a veces europeas funcionan de esta manera. Sí, y eso es lo fascinante de tu trabajo, que es apasionante y justo tan necesario en una época como tú bien lo estás diciendo, en donde el uso política de la historia casi siempre es una caricatura y una reducción de la complejidad, y volvernos hacia esa complejidad es lo único que nos puede permitir apreciar realmente lo significativo de lo humano, el pasado y el presente. Creo que en buena medida, y eso lo vivimos ambos en Princeton, el rechazo al término incluso mestizaje viene desde esa corriente, en una tradición donde el one drop blood hacía que no pudiera ser mestizo, sino que bastaba una gota de sangre para ser negro y por lo tanto discriminado, pues la idea de mestizaje todavía ni siquiera existe realmente en la vida política estadounidense, donde las políticas de la identidad son todavía mucho más poderosas que en Europa o que en nuestros países latinoamericanos. Es inevitable que te pregunte a ti, que eres también experto en esta guerra de imágenes y en esta guerra por la memoria, precisamente pues sobre algunas de las controversias mexicanas de este año, y la primera a la que ya has hecho referencia en algunos momentos de esta charla, tiene que ver precisamente ahora con esta que no solamente es mexicana, sino que está presente en todas partes de maneras muy distintas, guerra de imágenes. Y en nuestro caso, por ejemplo, ahora con la controversia sobre la estatua de Colón, que fue removida del Paseo de la Reforma para ser sustituida por una cabeza de una indígena olmeca hecha por un escultor hombre, y que ha generado todo tipo de controversias justo en torno a estas dos imágenes que seguramente habrás visto ya, tanto la antigua estatua de Colón que conociste aquí en México, como esta nueva pieza que va a ser instalada ahí. Bueno, es difícil para mí opinar sobre lo de México. Tenemos este problema también en Europa y en Francia, o sea, con figuras como el ministro de Luis XIV, Colbert, que es famoso por el código que hizo de las obligaciones de los esclavos. Entonces, también esta relación difícil con grandes personajes, grandes figuras. Y con Napoleón mismo este año, ¿no? Con Napoleón y exactamente con muchas otras figuras, cada vez más. El problema es que para un historiador estamos frente a debates de tipo ideológico, político y sobre todo populista, porque generalmente el nivel es sumamente superficial. Yo diría que teóricamente, yo no soy mexicano, pero voy a opinar sobre una cosa mexicana. ¿Por qué no una mujer olmeca en vez de Cristóbal Colón? Nada más que es una trampa, es una ilusión. La gente en el poder sigue la misma. Es un engaño para dar a entender de que hoy en día, y eso yo creo que es una vieja tradición de México, o sea, es lo mismo cuando llegué en México en 1970, mi primer viaje, yo tenía 20 años, fui directamente al Museo de Antropología. Yo pensaba que los indios en México eran generalmente los reyes, ¿no?
magnífico museo, o sea, y además con la culminación, o sea, los aztecas, ¿no? Magnífica visión de la historia, absolutamente mexica centrada y sobre todo homenaje al mundo indígena y Tlaloc, etc. Después entendí que eso era pura ilusión. O sea, hasta amigos míos mexicanos a veces insultaba a la gente, pero indio, o sea, con cosas naco, terribles. Yo entendí que entre el discurso oficial, o sea, museos, y ahí estamos en la mismo tipo de espacio monumental, esconde finalmente una situación que justamente no se transforma y al mismo tiempo se vuelve tal vez más racista. Yo diré que se cambian las cosas para no cambiar nada. Y el problema de la gente que apoya estas manifestaciones no se dan cuenta que ahí no está la cosa de la lucha, que sea una mujer o no una mujer. El problema es mucho más profundo. O sea, no está nada más en un cambio de estatuas. Y que el poder está absolutamente dispuesto a cambiar estas estatuas, mientras él no cambie. O sea, yo no creo que la clase dirigente mexicana haya cambiado mucho desde la época de la inauguración en los años 60 del Museo de Antropología, ¿no? Es la misma gente, los mismos grupos que tienen el poder. Para ellos les da absolutamente igual. El problema es que creer que cambiando la estatua y polarizando la discusión, los debates sobre estos acontecimientos, no se habla de la realidad del problema indígena. Tenemos lo mismo en casi todos los países de América Latina. Tenemos lo mismo en Brasil, salvo que en Brasil, y eso me llama siempre la atención, cuando en México tú hablaste del mestizaje que finalmente una manera de ver y no ver la relación entre indios españoles y los negros, los africanos, desaparecen absolutamente. La situación en Brasil es completamente, es el equivalente más o menos, salvo que nunca se habla de los indios. Los indios no existen. Yo doy clases en Amazonia desde hace 20 años y mis alumnos, que son todos mestizos y que todos tienen sangre indígena, ignoran absolutamente que tienen antepasados indios, porque el Brasil funciona a nivel político ideológico sobre blancos africanos, mulatos, y sobre este tipo de escenario que es absolutamente parcial, porque elimina a los indios, como el escenario mexicano eliminó durante muchísimos años, y a pesar de Gonzalo Aguirre Beltrán, a los africanos de este pasado. Los africanos tuvieron un papel enorme en México. Entonces, yo creo que el trabajo del historiador no es condenar estas políticas, decir, no, lo que es importante es lo que hay por detrás. O sea, ¿qué pasa detrás de las estatuas? O sea, en las oficinas de la gente que decide estos cambios, esas sustituciones. Ahí están las tomas de decisiones, ahí es sobre esta gente que hay que tratar de influir o que hay que criticar y no quedarse a la superficie. Y ahí es un fenómeno de imagen, de superficie y finalmente de ilusión. Es una manipulación ideológica mucho más que la voluntad real de solucionar, si se puede solucionar, el problema de estos grupos indígenas deculturados que viven en las ciudades o fuera de las ciudades. Habría muchísimos temas que tocar contigo, yo podría pasar varias horas, pero nos acercamos al final de esta charla y quisiera preguntarte entonces una especie de conclusión a partir del planteamiento inicial que tú hacías. ¿Qué te dice a ti, historiador europeo, francés, de principios del siglo XXI, este mundo que tú conoces también del México del siglo XVI y XVII, entre todos los conflictos que detectas y que has estudiado profusamente en tus libros de esa época, frente a ti y a la sociedad, no solamente ya te preguntaría francesa y europea actual, sino hacia este mundo presente? ¿Qué nos dice, qué podemos aprender precisamente de ese momento
frente a lo que estamos viviendo ahora y que tú has mencionado simplemente al hablar de tu barrio? Voy a hacer una respuesta sumamente limitada. Yo creo que para mí el siglo XVI mexicano es fundamental para nuestras escuelas y nuestros colegios. Vivimos en sociedades, lo he dicho, mestizas, poblaciones nuevas. Tenemos que explicar la colonización. No podemos explicar la colonización francesa porque los alumnos que proceden del Magreb o de otras partes del mundo o del Caribe, que son hijos de esclavos, destruyen todo. La historia de México nos permite justamente plantear una serie de preguntas. Y eso para mí, la educación es fundamental para resolver nuestros problemas. Y la educación es la educación primaria y secundaria. Y ahí la historia de México es fundamental porque permite justamente pensar la colonización, permite pensar el encuentro, el choque, la mezcla de sociedades, la destrucción de sociedades. Permite hablar, en el caso de México en particular, la unión del poder político con el poder religioso. ¿Qué significa? ¿Qué significa cristianizar? Porque los frailes finalmente se comportaban a veces con los niños exactamente con el Estado Islámico. Se raptaban a los niños para educarlos cristianamente y algunos de esos niños iban a matar a sus papás porque los papás eran idólatras. O sea, eso será una pregunta, una respuesta muy, muy reducida tal vez que no te satisfaga, pero yo creo que es un material fundamental para justamente educar estas nuevas poblaciones y compartir una memoria que es española, pero que es latinoamericana, pero que es parte de la memoria europea. Yo creo que ustedes son parte de nuestra memoria, como España también. No somos únicamente franceses o alemanes y tenemos que integrar este pasado. Y ahí el caso de México, la historia de México es ejemplar, utilizándola en las clases, y yo lo he hecho y lo sigo haciendo en varios colegios y liceos de Francia, es sumamente útil, sumamente eficaz justamente para inducir a estos jóvenes, a estos muchachos, muchachas, a pensar su mundo y pensar con otros horizontes y a partir de bases que son, digamos, un poquito más neutras, siendo del siglo XVI, siendo de los indios, pero que les fascina, les interesa, y vimos en varios lugares en Francia que a partir de esta historia mexicana había una cierta toma de conciencia que no podía suceder con la historia nacional francesa clásica. Eso te puedo decir muy rápidamente. Pues muchísimas gracias, Serge, por esta charla que creo que nos deja muchos puntos justo para reflexionar en estos temas centrales de nuestro tiempo y que tienen que ver precisamente con la historia y con la memoria. Te agradezco mucho tu tiempo y un saludo allá hasta París. Muchísimas gracias por tus preguntas y por el placer de pasar aquí esta tarde contigo, aquí, hora de París. Gracias, Jorge. Gracias, Serge.